El título del mensaje de hoy es ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Es el título del mensaje. La elección que cambió todo. Y vamos a ir a San Mateo capítulo 27, versículo 15. San Mateo 27, 15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado ¿cómo? Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús. ¿Por qué? Por envidia. Versículo 19. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. ¿Qué hicieron los principales líderes religiosos? ¿Persuadieron a la gente para que siguieran a Jesús? No, para que condenaran a Jesús y para que liberaran a Barrabás. Qué paradoja, ¿no? Versículo 21. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quiere que les dejen libertad? ¿A Barrabás? Contestó la multitud. A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías? De ahí es el título del mensaje de hoy. ¿Qué hago con Jesús? Porque no solo Pilato tuvo que hacerse esa pregunta, ¿sí? Y la gente: crucifícalo, le contestaron a gritos. Verso 23. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Por eso es una de las razones por las que el pueblo judío ha sufrido tanto a través de la historia, y todo lo del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, porque ellos mismos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ellos mismos echaron esa maldición, y por eso han sufrido tanto también. Versículo 26. Mira que la segunda parte del versículo 25 dice: nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Señor, gracias por la palabra. Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, consuela nuestros corazones. Dios mío, llénanos de paz, pero también, Señor, háblanos en exhortación, y que nosotros tengamos la actitud correcta, Señor, para vivir para ti, para decirte sí a ti, para pedir a Jesús y no a Barrabás. Señor, que tengamos la actitud correcta, que no tengamos un corazón que se enoja, un corazón rebelde, o un corazón orgulloso, o un corazón incrédulo. Dígale al Señor esta noche, esta tarde, dile: Señor, que mi corazón sea un corazón sensible a ti, que mis oídos estén afinados para escuchar tu voz, que yo no siga la voz del mundo, sino que siga tu voz. Háblame, Señor. Bendíceme, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Barrabás no es solo un criminal liberado injustamente, sino que representa elegir las tinieblas en lugar de la luz.
¿cierto? ¿Qué representa Barrabás? Elegir las tinieblas en lugar de la luz. Hoy nosotros claramente podemos decir, pero qué barrabasada, ay sí, ¿cierto? O pero qué torpeza, pero qué brutalidad, no sé cómo pudiéramos decir, qué ignorancia, qué maldad, que hayan elegido a Barrabás y matar a Jesús, ¿cierto? Hoy nosotros decimos así, pero ¿qué haríamos si estuviéramos en la época de Jesús? ¿Cierto? Por eso esta palabra nos confronta. Hoy claramente entendemos, ¿cierto? Sin embargo, hoy también nosotros nos enfrentamos a elegir a Cristo o a Barrabás. También. Lo que está escrito en la palabra de Dios no solo es historia, estas cosas, historia verídica y clara, sino que hay una gran enseñanza para nosotros hoy. Porque uno pudiera quedarse, sí fue la historia, uy, qué gente tan mala esa de allá, ¿cierto? Uno pudiera decir, uy, esa gente tan mala, yo no haría eso, uy, no, yo no haría eso, ¿cierto? Hoy uno podría decir muchas cosas, pero resulta que nosotros también estamos frente a esa elección. En Juan capítulo 13, versículo 19, dice que esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo. ¿Esa luz fue quién? Cristo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Entonces Jesús da aquí la respuesta. Cuando uno no tiene discernimiento y cuando uno no tiene un corazón, cuando uno no le ha pedido al Señor, Señor, guíame, dame tu luz, ayúdame a responder de la manera correcta. Cuando uno no responde a ese llamado del Señor adecuadamente, entonces se expone a elegir las tinieblas cuando no tenemos un corazón sensible al Señor. Y Jesús dice acá que la condenación vino porque la gente claramente tomó la decisión de seguir las tinieblas, porque a veces las tinieblas las sigue la mayoría, ¿sí? Entonces la gente dice, no, si la mayoría lo sigue, entonces debe ser bueno, pero no es así. También hay maneras comunes en que hoy se elige a Barrabás en vez de Jesús, y quiero nombrar algunas. Seguir la aprobación del mundo y no la de Dios. Tal vez hoy no tengamos así como se presentó en esa ocasión, pero hoy sí nosotros tenemos que elegir si seguimos la aprobación de Cristo o la aprobación del mundo. Ahí está claro, ¿cierto? Si sigo a Cristo o sigo lo que el mundo dice. Aceptar y normalizar el pecado para no ofender. Entonces es cuando uno está de acuerdo y se acepta y se normaliza lo que la Biblia dice que está mal, para no ofender a las personas, ¿sí? Pero aunque nosotros tenemos que tener amor y prudencia y decir la verdad con amor, no tenemos que decir la verdad como si nosotros fuéramos inmunes y no pecáramos, no. Tenemos que decirlo con amor porque nosotros también somos seres humanos, ¿cierto? Pero debemos decir la verdad. Amén. Y entonces cuando uno elige a Barrabás, también cuando participa en chismes y conversaciones inmorales, elige la aprobación del mundo antes de Dios. Cuando elige amistades que agradan más al ego que a Dios. Ay, esta amistad es bien. ¿Por qué? Porque esta amistad, yo me subo a su carro, yo me codeo con estas amistades, entonces yo también tengo un buen estatus. Yo subo de estatus porque tengo estas amistades. Pero tal vez de Jesús, no, que me digan que soy evangélico, no. O que me digan que pertenezco a la religión minoritaria, pues ahí se está eligiendo a Barrabás antes que a ¿quién? Antes que a Cristo, ¿sí? Hay quienes sienten un llamado al ministerio y al servicio, a una vida más entregada a Dios, pero lo evitan por miedo a qué dice mi familia. Dios me está llamando, pero no, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Sí? Que se volvió evangélico, que ahora ya no toma, o que ahora ya no sale a la rumba, o bueno, mi familia qué dirá, que se fanatizó. Está bien que vaya a la iglesia, pero no que se fanatice tanto, ¿cierto? Ahí estamos nosotros frente a la elección de elegir a Cristo o a Barrabás.
Asistir a eventos, fiestas, ambientes contrarios a la fe por encajar, para no parecer raro, para que no me digan que soy raro, que soy como un extraterrestre o un místico. Entonces, la presión de grupo muchas veces. Pero pues si yo no quiero que me digan nada, pues mejor yo no estoy ahí en ese lugar, ¿cierto? Y si estoy ahí, estoy para hacer luz. Y estoy en un lugar donde realmente yo pueda hacer luz, porque muchas veces hay lugares donde no es luz, sino que más bien las tinieblas lo atrapan. Entonces allí no debe estar el creyente. Pero uno sigue la aprobación del mundo y no la de Dios, y escoge a Barrabás y no a Cristo cuando hace estas elecciones. Por temor al que dirán, qué pena, uy no, pero yo no puedo parecer raro, ¿sí? Y entonces se participa en lugares donde Dios es deshonrado. Por ejemplo, la persona puede conocer la palabra y sentirse mal en una conversación, pero de alguna manera se ríe como para no desencajar, se ríe de los chistes verdes, se ríe de las conversaciones feas, y tal vez donde hablan hasta mal de los creyentes, y se ríe también. ¿Pero por qué lo hace? Aunque allá adentro se siente mal, lo hace para no desencajar. Pero ahí se está eligiendo a Barrabás antes que a Cristo. Amén. Entonces, si uno se siente mal en un ambiente de esos, pues no hay que estar en ese ambiente. Amén. Y si uno está en un momento dado porque la vida o porque, digamos, por fuerza tuvo que estar en ese ambiente, yo tengo que con amor definir y elegir a Cristo. Yo soy cristiano, ¿cierto? Y uno no participa en cosas que deshonran al Señor. También se elige a Barrabás cuando se ama el dinero más que a Cristo. Amar el dinero más que a Cristo. Puede ser creyente o no creyente, pero el dinero está en primer lugar. Tal vez uno de palabra pueda decir, no, Dios primero, pero las acciones dicen otra cosa, ¿cierto? Y entonces elegir el dinero primero que a Cristo es elegir a Barrabás. Y se elige el dinero cuando por causa de dinero, recordemos por ejemplo cuando el joven rico era creyente. ¿Sí recuerdan? Era creyente. Y entonces le dice al maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, guarda los mandamientos. El primero, ama a Dios primero, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el muchacho dijo, Señor, todo eso lo he hecho ¿sí? Y el Señor le dijo, una cosa te falta. ¿Se acuerdan qué le dijo el Señor? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás herencia en el cielo. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque el Señor sabía que en primer lugar en su corazón estaba el dinero. Entonces Cristo quería quitar el ídolo que había en el corazón de él. No quiere decir que Jesús nos manda a todos a vender la casa y a repartírsela a los habitantes de calle. No. Eso no está diciendo el Señor. Lo que pasa es que el Señor, que conoce los corazones, sabía que ese joven rico tenía un ídolo antes que a Dios en su corazón, que era el dinero. ¿Sí? Pero siempre el Señor irá a nuestro corazón, allá donde sabe que necesitamos. Amén. ¿Cierto? A ver si estamos nosotros dispuestos a decir, sí Señor, te entrego esto. Tal vez el joven rico hubiese podido decir, Señor, sí, te entrego, tómalo Señor, voy a todas mis riquezas para ayudar con que tú sigas predicando y para que los discípulos, porque recuerde que él llamó a los discípulos y ya no fueron más pescadores, dejaron la barca, dejaron las redes. ¿Y de qué iban a vivir? Había una bolsa de dinero y esa bolsa la cargaba ¿quién? Judas. Y entonces la gente daba, ofrendaba, diezmaba para el sostenimiento del ministerio del Señor, y no solo de él, sino de esos 12 hombres que iban con él viajando, porque ellos ya no estaban pescando, estaban dedicados totalmente al ministerio. ¿Sí? Tal vez el joven rico hubiera podido decir, sí Señor, aquí traigo mis riquezas, aquí. Y tal vez el Señor le diga, tranquilo, no es necesario. Ya sé que en tu corazón estoy yo primero. ¿Cierto? Eso fue lo que hizo cuando le pidió a Abraham a Isaac, ve y sacrifícame a tu hijo. Y cuando Abraham lo iba a sacrificar, detente, le dijo el Señor, ¿sí? Porque el Señor le dijo, ya sé
que estoy en primer lugar, pero no, o sea, eso es una forma de decir, porque Dios sabía desde antes, Dios ya sabía, amén. Dios no fue que llegó a saber cuando Abraham iba a matar al muchacho, no, él ya sabía, él es Dios, amén. Pero Dios quiere que nosotros mismos nos demos cuenta, amén. Pero uno elige a Barrabás antes que a Cristo cuando elige el dinero. El dinero es mal amigo cuando uno lo ama. Jesús dijo, no améis el dinero. Amemos a Cristo, que Él es el que nos da los recursos. Él es el que nos bendice, Él es el que nos da el trabajo, la salud para trabajar. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Pero se elige a Barrabás cuando se elige primero el dinero. Se elige a Barrabás cuando se silencia la verdad por miedo. Entonces no hablo la palabra, no predico. Tal vez uno como pastor podría decir, no, solo vamos a decir lo que la gente quiere escuchar, porque me da miedo que la gente se ofenda, me da miedo que la gente se vaya de la iglesia. Pero entonces yo no estoy agradando a Cristo, sino agradando a los hombres. Y Pablo dijo, si agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Amén. Por eso tenemos que dar la palabra del Señor. Pero se elige a Barrabás cuando se justifica lo que se sabe que está mal, y se justifica. Se elige a Barrabás antes que a Cristo cuando al rechazar el servicio a Dios por la comodidad. Entonces no, es que servir a Dios, uy no. Yo recuerdo, yo soy pastor desde muy joven. Yo prediqué en la iglesia a los 13 años. A los 13 años prediqué. Y luego estuve al lado de un pastor sirviendo en la iglesia. Y luego salí directamente a pastorear una iglesia a los 25 años como pastor. Estaba soltero todavía. Y recuerdo que una jovencita un día me dice, uy pastor, pero usted dedicarse a esto, usted es churro pastor, me dijo, y usted dedicarse a esto, ¿por qué no se dedica a otra cosa mejor? Y usted es profesional, me dijo una niña como de 14 años, ¿sí? Tenía 25 años. Entonces, rechazar el servicio a Dios por la comodidad, tal vez no, me dedico a esto, me va a ir mejor en la vida, esto es como mejor visto. Pero ser uno, servirle a Dios, estar en la iglesia o ser pastor o predicar, uy no, qué feo, ¿cierto? El mundo lo puede ver así. Pero cuando uno tiene esa experiencia con Dios, con Cristo, uno dice, no, yo amo a Cristo y yo voy a hacer lo que le agrada al Señor. Amén. Tal vez uno pudiera estar haciendo otra cosa y tener mucho más dinero, ingresos económicos, pero no hace lo que Dios dice, y aquí estamos para cumplir el propósito de Dios. También se elige a Barrabás cuando se prefiere una relación con otra persona que la relación con Cristo. Se elige a Barrabás porque el corazón del hombre es perverso, dice la palabra. Entonces, por ejemplo, una mujer que no sigue a Cristo porque su novio dice, no, yo no quiero eso por allá, no quiero esa iglesia, y decida usted si va a su iglesia o la relación conmigo. ¿Sí? Cuando una persona elige una relación antes que a Cristo, está eligiendo a Barrabás. O tal vez no le diga abiertamente a la persona, no vaya a la iglesia, no siga a Cristo, pero tal vez de alguna manera quiere sacarla, quiere que no siga a Cristo de alguna manera es un estorbo, una piedra de tropiezo. Y cuando una persona decide tener una relación así, está eligiendo a Barrabás. Qué terrible, ¿no? Antes que a Cristo. O una relación como sea, o por ejemplo, cuando uno tiene en primer lugar a un hijo antes que a Dios. Amamos a nuestros hijos, todos estaremos de acuerdo, pero ¿sabes una cosa? Primero Cristo, porque Él es el que nos da los hijos. Y cuando uno ama primero y le da el primer lugar a Cristo antes que a su cónyuge, antes que a sus hijos, el primer lugar a Él, es cuando una relación bien, es cuando Dios obra en el corazón de nuestros hijos para que ellos hagan lo correcto, cuando Dios obra en el corazón. Amén. Pero hoy también se elige a Barrabás cuando decidimos
también seguir el placer pecaminoso antes que a Cristo, como la borrachera, el sexo ilícito. También hablo aquí de la comida, los paseos, los viajes, los amigos, los compromisos sociales, cuando esto está primero que Cristo. La comida es deliciosa y Dios nos la dio para que la disfrutáramos, y pasear es bonito y compartir en familia es bonito, pero cuando esas cosas empiezan a tener el primer lugar, entonces estoy eligiendo a Barrabás antes que a Cristo. Porque claro, Dios quiere que disfrutemos esas cosas, pero primero es lo primero. Amén. Lo primero es Cristo. Ahora mire que los líderes religiosos no rechazaron a Jesús por falta de evidencia, sino porque le tenían ¿qué? Envidia. Miraban que la multitud empezaba a seguir a Jesús y tenían envidia de él. El Señor hacía milagros, claro, los milagros, cómo consolaba el corazón. En un momento una viuda que había perdido su único hijo, había muerto, iba desconsolada, llorando, y la gente ahí abrazándola y la gente llorando, y se encuentran con Jesús y sus discípulos en el camino, y el Señor va y resucita a ese joven. ¿Usted se imagina? O sea, esto es algo que yo creo, o sea, uno no le alcanza la mente para imaginar qué glorioso ese momento para esa mujer, ¿cierto? Jesús consolando, Jesús trayendo esperanza. Entonces, pero cuando uno elige primero, ahora miren, recuerden que todas las multitudes querían escuchar a Jesús, querían escuchar la palabra del Señor, y entonces en una ocasión Jesús les dio de comer a 4,000 y en otra ocasión a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eran multitudes, ¿sí? Y luego después se aumentó la multitud, y entonces Jesús les dice: ustedes me siguen porque les di de comer. ¿Sí recuerdan? Ya la multitud el corazón ya no iba porque quería escuchar la palabra, sino por la comidita, ¿sí? Qué rica la comidita, pescado, y eso que el Señor multiplicó. Uy, delicioso ese pescado, saludable ese pan. Todos estaban. Entonces el Señor los confronta y el Señor les dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Y entonces Jesús empezó un sermón hablando sobre el pan del cielo, que Él es el pan del cielo, el pan espiritual que sacia el hambre de nuestra alma. Y no les gustó porque ellos no entendieron. ¿Que vamos a comernos su carne? ¿De qué nos está hablando? Está loco. Porque no entendieron el mensaje que Jesús les daba. Y se fue la multitud, se fue. ¿Cuántos quedaron? Los 12 discípulos. Y Jesús les dijo: ¿ustedes se quieren ir también? Y Pedro le dijo: no, maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. ¿A quién iremos? Y yo creo que ahí, a ese punto, quiere llevarnos el Señor, a donde primero es Él antes que la comidita, antes que el paseíto, antes que pasarla chévere, antes que el viajecito, antes que todo lo demás. Primero es el Señor. Amén. Primero es el Señor. Yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas, estoy diciendo que muchas veces eso, como es tan bueno, va tomando el primer lugar en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Y de aquí decimos que primero está el Señor, pero los hechos comienzan a decir otra cosa. Por eso el salmista dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Amén. Él es el que conoce el corazón. Entonces los líderes religiosos le tenían envidia al Señor, envidia, y también hoy uno puede rechazar a Cristo, ¿sí? Hoy también hay razones internas por las que podemos rechazar a Jesús. Puede ser por envidia también, porque otros brillan más. Puede ser por orgullo. No necesito a nadie que me diga qué hacer. Orgullo. ¿Yo por qué tengo que ir a esa iglesia? ¿Quién es esos evangélicos, esos pastores para que me digan qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cierto? Eso es orgullo. Porque uno no está hablando acá yo no estoy hablando acá, o los pastores que predicamos la palabra, no hablamos por nosotros, hablamos por la palabra. Amén. Pero la gente dice: yo tengo que ir.
O sea, no necesito quien me diga qué hacer. Yo ya soy una persona adulta, yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Es orgullo para no escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Otra razón para motivación interna para rechazar a Cristo es el temor al cambio. No, yo estoy bien así, ¿sí? No necesito cambiar. Eso es allá para la gente de negra conciencia que se cansaron de ser malos y entonces van a calmar esa conciencia negra ya aplaudiendo y cantando. ¿Se han escuchado que gente dice así? Como que los argumentos pareciera que son, pero mentira, detrás de eso hay orgullo, también temor al cambio, amor al poder y amor al control, ¿sí? Yo tengo el control, yo no quiero darle parte del control de mi vida a nadie, ¿sí? Entonces no quiero ceder el trono del corazón, siempre he hecho lo que quiero. Y entonces ahí está uno con esas motivaciones. Hago lo que yo quiero. Ignorancia voluntaria, prefiero no saber. Rebeldía, hago lo que quiero. Rebeldía. Y todos nos enfrentamos a esta decisión y a esas tentaciones. Nos enfrentamos a elegir a Cristo o a Barrabás. Heridas emocionales. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Para no seguir a Cristo. Entonces viene el enemigo y dice, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dios te defendió cuando pasaste por esto? ¿Dios por qué no hizo algo? ¿Sí? Y viene el enemigo ahí. Dios hubiera podido actuar, pero... Entonces hay un resentimiento contra Dios. Y esas motivaciones, así como la envidia de los principales líderes religiosos, llevaron a rechazar a Jesús. Esa envidia es igual a la rebeldía en el corazón a esas cosas. Jeremías capítulo 17, el verso 9, versión Palabra de Dios para Todos, dice: no hay nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio, ¿quién lo entiende? Yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró, dice el Señor. Él conoce el corazón. Y está diciendo el Señor que el corazón del hombre es engañoso. Cuando nos dice, no, yo no tengo por qué, no, yo por qué tengo que hacer esto o aquello, no, yo hago lo que quiero. Cuando hay rebeldía, cuando hay orgullo, cuando hay envidia, cuando hay heridas sin sanar, para excusas para decir yo no sigo a Cristo, porque ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que eligieran a Barrabás. Qué paradoja, ¿cierto? Se supone que los líderes religiosos deben guiar a las personas a Jesús. Y la paradoja aquí es que, al contrario, persuadieron a la gente para que rechazara a Cristo y eligieran a Barrabás. Saben que hoy en día también sucede eso. No todo el que se diga ser líder religioso predica la palabra del Señor. Ahí es donde está el discernimiento que el Espíritu Santo nos dé al corazón, que en la medida que nosotros tengamos la humildad para buscar a Dios, para que el Señor nos guíe. Amén. Porque no todo lo que brilla es oro, dice un dicho popular. No todos los que dicen ser líderes espirituales lo son. Muchos van a guiar a la gente a Barrabás y no a Cristo. Es una paradoja. Pero hoy también hay muchas voces que nos incitan a tomar malas decisiones espirituales. Líderes religiosos que diluyen la verdad. ¿Sí? Entonces no predican el evangelio, sino filosofías huecas, humanas. Pañitos de agua tibia al problema espiritual de la humanidad. Y no se está predicando el evangelio. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos pedirá cuenta a todos. Dios tenga misericordia de mí y me guarde, que yo siempre predique su palabra, que nunca yo hable para buscar otra cosa, sino solo para honrar el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que mayor condenación recibirán los que, conociendo la palabra, no la enseñaron ni la predicaron como debe ser, sino que la usaron para otra cosa. Tremendo. También nos incitan a tomar malas decisiones espirituales amigos que nos desvían del camino correcto, así como estos líderes religiosos. Las redes sociales que promueven lo contrario a Cristo, la cultura que normaliza el pecado, los medios que celebran lo que Dios aborrece. Eso, todo es una
seducción, así como estos líderes religiosos, venga, no, elijan a Barrabás, elijan a Barrabás. Todo eso a través de las redes sociales nos tratan de incitar para que elijamos a Barrabás en lugar de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Malas compañías, cuando uno decide, no, yo prefiero esta compañía que me da estatus, pero tal vez esa compañía no me ayuda espiritualmente, ¿sí? Entonces, mira la pregunta de Pilato, es una pregunta personal, directa, eterna, cada uno debe responderla. ¿Qué haré con Jesús? Cuando Pilato trata de defender a Jesús ante toda la multitud, pero todos gritan, no, crucifíquenle. Y Pilato entonces dice, no, me la voy a jugar. Vamos a ponernos a elegir entre Cristo y Barrabás. Pero no, decidieron elegir a Barrabás. Entonces Pilato les dice, ¿qué haré con Jesús? O sea, Pilato se encontraba en una disyuntiva. La misma esposa le dijo, no, por favor, no tenga nada a ver con ese justo. Yo tuve pesadillas anoche. Entonces Pilato miraba que Jesús era justo, que lo estaban condenando injustamente. Y entonces Pilato quiere defenderlo. Pero primero está su posición política, claro, ¿cierto? Antes de defender a Jesús. Trata de hacerlo, pero cuando ve que no puede, ¿qué hace Pilato? Bueno, él dice, ¿qué hago con Jesús? Y yo quiero que reflexionemos sobre esa pregunta, porque esa pregunta tenemos que hacérnosla todos, cada uno de nosotros. Esa pregunta, ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré con esta palabra que hoy hemos estudiado? ¿Qué haremos con esta palabra que Dios nos da hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hago? ¿Hago lo que la multitud dice? ¿La voz del pueblo no siempre es la voz de Dios? Ese cuentico de que la voz del pueblo es la voz de Dios es una mentira. ¿No ve que la mayoría de los alemanes en la Alemania nazi estaban convencidos de esa atrocidad tan terrible? La mayoría no siempre tiene la verdad. Hoy todo el mundo sabe y todo el mundo dice, uy sí, el holocausto, uy sí, esos alemanes nazis, uy sí, qué brutalidad. Pero cuando la gente estaba en medio de la ideología, estaban locos por eso, creían que esa era la verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo que dice la gente, lo que dice el mundo o lo que dice Cristo? ¿Decido amar a Cristo o rechazarlo? Tener a Jesús como como dice un dicho popular, un arrocito en bajo cuando lo necesite. ¿Se han escuchado esa frase? ¿Qué significa el arrocito en bajo? Y a veces la gente tiene a Cristo así, como el arrocito en bajo, porque no, de pronto me enfermo, alguna cosa terrible me llega y ahí sí necesito a Jesús. Pero mientras tanto, no, qué chévere el mundo, qué chévere la fiesta, qué chévere los amigos, qué chévere aquello, ¿cierto? Y entonces Jesús está como el arrocito en bajo ahí. ¿Sabes qué? Eso es elegir a Barrabás antes que a Cristo. Ame a Jesús con todo tu corazón, decidamos amar a Cristo. Amén. No cuando sea una situación terrible que llegue a la vida de uno, ay sí, ay Dios mío, ayúdame Señor. No, que en todo momento el primer lugar es para Él. Amén, para el Señor. Porque seguro que todos los seres humanos atravesaremos situaciones difíciles, ¿sí? Cuando Dios me llama, digo sí o me escondo. Uy, no, esto no es conmigo, eso no es conmigo. Me escondo. Cuando me habla su palabra, la ignoro o la vivo. Estamos frente a la pregunta, ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré con esa palabra que estoy escuchando? ¿Qué haré con el Evangelio? ¿Qué haré con esta decisión que tengo que tomar? ¿Qué haré? En Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Pilato se lavó las manos, pero no el alma. Eso era solo para calmar la conciencia. Y hoy también uno puede lavarse las manos. ¿Cuántos se lavan las manos? Bueno, pero para comer, que sea, bueno, ¿sí? Pero no espiritualmente, bueno, que nos las lave Cristo. Amén. Entonces Pilato intentó evadir su responsabilidad espiritual y hay varias formas de hacer el lavado de manos de Pilato hoy con excusas como las siguientes.
Porque Pilato estaba poniendo excusas ahí, ya ustedes tienen la culpa, yo me lavo la mano. No, Pilato sí podía haber hecho algo, pero primero estaba ¿qué? Su posición política, ¿sí? Pero hoy también nos lavamos las manos de la manera que lo hizo Pilato, cuando uno dice, bueno, cada quien con su verdad, el relativismo moral, ¿sí? Cada quien con su verdad. Muchas personas se tranquilizan diciendo, lo que es bueno para mí puede no ser lo bueno para otros, así evaden enfrentar la verdad absoluta del Evangelio. Y vea, hay muchas verdades que podrán ser relativas, pero hay una verdad absoluta, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio es absoluta. Y no podemos evadirla con excusas, con lavaditos de mano, como Pilato, ¿no? Es una verdad a la que nos enfrentamos y tenemos que hacer lo que Cristo dice, o si no, solo estamos presentando excusas. Y Pilato se lava las manos así, pero hoy también uno puede hacer ese lavado de manos, el relativismo moral. No, eso cada uno sigue su verdad, cada uno sigue su religión, cada uno tiene sus pensamientos, otros dicen cada loco con su cuento. ¿Se han escuchado? Pero resulta que la verdad del Evangelio es absoluta, esa no es relativa. Que porque el profe de la universidad dice que es ateo, que no cree. ¿Quién es el profe de la universidad? Un pedazo de barro ahí. Todos somos un pedazo de barro. Cristo es el eterno por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es la verdad. ¿Quién viene aquí a dárselas de que tiene el conocimiento? ¿Quién? Eso realmente es una cosa absurda, ¿sí? La verdad es la verdad absoluta del Evangelio. Amén. La verdad sobre toda verdad. Otra excusa y otro lavado de manos como Pilato es: Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi corazón, tranquilo, Dios conoce mi corazón, tranquilo, Dios conoce mi corazón. Y puede ser una justificación emocional, ¿cierto? Una justificación. Otra es: no soy tan malo como otros, comparación con el prójimo, y uno se compara no con la gente buena, sino con los más malos, ¿sí? Un lavadito de manos como Pilato. Otra excusa: estoy muy ocupado, el trabajo, los estudios, la vida social, no tengo tiempo, ¿sí? Yo soy una persona muy ocupada, muy trabajadora. Con eso está diciendo: los que siguen el Evangelio son unos vagos, desocupados, ¿cierto? Entonces, otra excusa es: lo haré, y es postergación espiritual. Hoy es una palabra de exhortación, pero benditos ustedes que ustedes escuchan la palabra del Señor. Amén. Yo creo que esto es para otros, pero no para nosotros, para ninguno de nosotros. Ojalá que así sea. Amén. Y ojalá que sea solo para prevenirnos de seguir estos caminos. Amén. Para que nosotros amemos a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Mira, puede que hoy no se diga con gritos: crucifícale, ¿sí? Pero se puede decir con indiferencia. Con la indiferencia a la palabra de Dios, con la desobediencia, con el rechazo a Cristo. Hoy la gente dice: uy, qué brutos, vea cómo pidieron que crucificaran a Jesús. Esa gente es muy mala, ¿sí? Y uno ve, por ejemplo, a las personas frente a una película: uy, no, esa gente es mala, si yo hubiera estado allá yo no hago eso. Pero hoy tenemos que tomar las mismas decisiones, ¿cierto? Hoy podemos gritar más bien con fe: sálvame, Jesús, te seguiré, Señor. Amén. En lugar de decir crucifícale. Entonces termino haciéndole las siguientes preguntas: ¿elegirás a Jesús o a Barrabás? ¿Elegirás a Jesús o a Barrabás? Que así sea. Juan Emanuel dice: a Jesús. Bien, Juan. Y cada uno que diga en su corazón: a Jesús. Otra pregunta: ¿responderás a su llamado o te lavarás las manos con excusas? ¿Sí? Bueno, hoy es el día de elegir correctamente. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: mira que te pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. Amén. Seguir a Jesús, amar a Jesús, caminar con Jesús, entregarle nuestro corazón. Te entrego mi vida, Señor. Y yo quiero invitarle para que se ponga de pie un momento, levante sus manos y le dé gracias al Señor. Y le diga al Señor: te entrego mi vida, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname cuando he tomado decisiones como
como el pueblo de Israel allí en ese momento, que eligieron a Barrabás antes que a Cristo. Perdóname, Señor, cuando he cedido a esa tentación. De alguna manera, Señor, perdóname, Padre. Dígale al Señor, perdóname, Señor, cuando he sido llevado por lo que el mundo dice. Perdóname, Señor, cuando he sido llevado por la filosofía del mundo, por las ideologías del mundo. Cuando he pensado que tal vez la iglesia allí no es la verdad, la palabra de Dios no es la verdad. Cuando tal vez he sido tentado y tal vez he empezado a pensar que la Biblia es un libro antiguo que no tiene que ver nada hoy con nosotros. Cuando he pensado que los que tienen la razón son mis compañeros allá en el trabajo, en la universidad, en el colegio, o he pensado que los profesores que se las dan de muy sabiondos son los que tienen la razón. Señor, perdóname, porque la verdad la tienes tú, la verdad absoluta es tu palabra, sobre toda la verdad relativa de este mundo, Señor, es tu verdad. Y habla con el Señor hoy, dile: Señor, quiero elegirte siempre a ti. Qué vergüenza, Señor, para los que eligen a Barrabás. Yo no quiero tener esa vergüenza, Señor, de elegir a un criminal, de elegir la oscuridad, de elegir el mal. Yo quiero elegirte a ti, amado Jesús, por encima de todo lo demás, darte mi vida, mi corazón y amarte y servirte, Señor. Gracias, gracias, gracias. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo hoy, le invito para que repita esta oración y diga: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname cuando elegí a Barrabás antes que a ti. Pero hoy que tengo la oportunidad de elegir, te elijo a ti, Señor. Te entrego mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Acepto tu sacrificio por mí en la cruz. En el nombre de Cristo. Señor, oro por las personas que hacen esta oración, que han hecho esta oración. Y te pido, Señor, que las llenes de tu gracia, de tu presencia, del Espíritu Santo, poder para poner en práctica la verdad, Señor. Gracias. Y adora al Señor. Ahí adora al Señor. Terminamos nuestra reunión hoy.